Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, me pidieron el nombre, a veces me es difícil dar un nombre para la plática, ¿verdad? Porque yo les dije que entendiendo tu relación con Dios, pero ya aquí cada quien lo vamos a personalizar, entendiendo mi relación con Dios, ¿verdad? Y esto a mí me lo dijo, ¿verdad? A mí me habló, por eso les decía que es entendiendo mi relación con Dios. Y vamos a caminar un poquito por la Biblia. Compartió el pastor y ahorita en la alabanza decía, yo quiero verte, ¿verdad? Hace poco compartió sobre Job y quiero que vayamos al libro de Job 42. Job 42 del 1 al 5. Y dice como subtítulo, el capítulo, confesión y justificación de Job. ¿Cuánto más puede ser una confesión y una justificación de Néstor, verdad? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Al final de Job viene reconociendo esto, ¿verdad? Y que en la Escritura dice que Job, al inicio, era un hombre apartado del mal, perfecto, bueno, ¿verdad? En una palabra. Lo decía Jehová mismo, ¿verdad? Lo decía Jehová. ¿Y qué pasa en la vida de Job al pasar cuando Jehová le dice, ¿de dónde vienes, verdad? De visitar la tierra, y le habla de Jehová, ¿verdad? De Job. Entonces, y ahí se vuelve un diálogo, ¿verdad? Y le dice, no le toque su vida nada más, ¿verdad? Y pasa una tribulación, un tiempo difícil, ¿verdad? Un tiempo muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Que aún a su mujer, ¿verdad? Recordamos que le dice, como mujer fatua has hablado, ¿verdad? Para que le digas a tu otra parte, esta cosa es que sus amigos, sus mejores amigos, ¿cómo le hablaban? ¿Qué le decían, va? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es oír la palabra de Dios, escuchar las enseñanzas. Por eso les decía yo que íbamos, y que no solo nos abra los ojos, sino primero el oído, el entendimiento, porque somos, en nuestro caminar por el mundo, vamos padeciendo tantas cosas que nos es difícil muchas veces, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Tal vez creerle a Dios o tener esa fe, ¿verdad? Para poder entender los propósitos y las intenciones de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces, Job dice, de oídas te había oído. Y todos debemos pedir, hoy en la canción les decía yo, ¿verdad? Yo quiero verte, Señor, muéstrate a mi vida. Hazte presente en mí, ¿va? Hazte presente porque, Señor, hago cosas, y aquí dice, ¿verdad? De que yo he hablado lo que no entendía. ¿Va? Hay veces hablamos de la palabra, pero qué difícil es, hay veces tal vez hacerla propia o creerla, ¿verdad? Cosas demasiado maravillosas, ¿verdad? Para mí que no comprendía,
Hay cosas que el Señor las hace, no las comprendemos, ni las vamos a comprender, ni las vamos a entender, ¿verdad? Pero nos conviene aceptarlo, recibirlo, porque vienen de parte del Señor, porque vienen de parte de Dios, ¿verdad? En Deuteronomios, en Deuteronomio 5, acompáñenme por favor, le dije que nos íbamos a pasear un poquito por la Biblia. A estas alturas, ¿verdad?, en Job o Deuteronomios, ya estaba el Pentateuco, ¿verdad? Ya estaba el libro de Levítico, ya estaban dados, Levítico es el libro de la ley, ¿verdad?, donde establece Dios todo lo que es bueno, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, ¿verdad? Y aún así el pueblo, cuando fue sacado de esclavitud y fue sacado de servidumbre, y caminando por el desierto, perdidos, ¿verdad? Adelante iba Moisés, y en el capítulo 5, perdón, lo llamó al monte de Horeb a Moisés, ¿verdad? Y en el 5 dice, llamó Moisés a todo Israel, a toda convivencia cristiana, y les dijo, oye, convivencia cristiana, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con nosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declarar la palabra de Jehová, pero vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová que te saqué de tierra de Egipto, de casa de mansedumbre. Aquí nos pide que oigamos atentamente su voz, y después viene el decálogo, ¿verdad? Después de esta parte viene el decálogo. Después de tantas leyes y tanto, Dios ve en la dureza de nuestro corazón y nos convierte en los 10 mandamientos, ¿verdad? Nos habla ahí de los 10 mandamientos y nos dice, oye, Israel, los decretos y los estatutos, óyelos, ¿verdad? Y ponlos por obra. Este es el primer pacto, ¿verdad?, que Dios hace hace muchísimos años, ¿verdad? Pero es vivo hoy, es viva hoy esta palabra aún. Este es un pacto, es un acuerdo entre Dios y nosotros, entre Dios y yo. Dios cumple, yo no he cumplido en mi parte. Yo no he cumplido en mi parte, ¿verdad? Él cumple. Pero yo ese pacto no lo estoy haciendo carne, no lo estoy haciendo vivo en mí. Por eso muchas veces he pasado tantas situaciones en mi vida anterior y aún en la vida de cristiano, que ya llevo muchos años también como cristiano, ¿verdad? No he visto realizadas tantas cosas en mi vida porque yo no estoy cumpliendo la parte del pacto que el Señor me dio, que el Señor me determinó, ¿verdad? Y vemos más adelante que en la venida de Cristo todavía nos los hace mucho más fácil, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Y están escritos, ¿verdad?, que son 2 mandamientos, ¿verdad? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y nos dice otro, sencillo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo resume todo así Dios, esos 10 mandamientos, y todo así de sencillo, ¿verdad? Y hay veces se nos hace gravoso todavía. Se nos hace bien gravoso poder cumplir esos dos grandes ordenanzas, esos grandes mandamientos que Jehová nos hace, ¿verdad? Ese pacto que Dios hizo con nosotros fue el primer pacto que hizo. Pero es vigente porque
porque dice que es algo que ha hecho y el pastor toma el lugar de Moisés y viene y nos habla y nos dice y nos pregona y nos recalca. Las últimas, bueno, siempre, ¿verdad? Pero las últimas veces ha estado hablando el Señor y nos estaba dando palabra el pastor, que creo que nos debe mover, nos debe sacudir y decir, Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? No estamos cumpliendo con esa parte del pacto, ¿verdad? Y nos habla cara a cara y nos los dice, y ahí ves hasta el pastor dice, se los tengo que decir, ¿verdad? Tiene dolor él porque no quiere lastimar a su grey, no quiere lastimar a su pueblo. Y aún no nos habla tan fuerte, ¿verdad? Pero sí, hay veces nos los dice y viene y habla con nosotros cara a cara, ¿verdad? No con nuestros padres, ¿verdad? Dice con ustedes, ¿verdad? Entonces, no ha habido en nuestros corazones tal vez esa parte de que hablamos de la fe, ¿verdad? Para creer todas esas palabras y llevarlos por hecho, ¿verdad? Para creer completamente a nuestros corazones y poder rendirnos delante de la presencia de Dios. Es cierto que todos tuvimos temor ahora con la pandemia, ¿verdad? Pero muchos nos fuimos apagando, nos fuimos alejando, ¿verdad? No dudo que muchos tengan sus devocionales. Conozco a casi todos, ¿verdad? Y sabemos que sí, pero vamos perdiendo esa comunión de repente con los hermanos. A veces preguntamos, y llega tal, más cuando teníamos 3 reuniones era bien difícil podernos encontrar, ¿verdad? Pero sí, los exhorto a que cumplamos nuestra parte del pacto, la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Jesús, Dios, Jehová, Él es firme, Él permanece, Él es fiel y verdadero. Acompáñenme un ratito al Salmo 39. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentar y mi levantar, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos se son conocidos, pues aún no doy la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los montes, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú me formaste en mis extrañas. Tú hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos.
Si los enumero, se multiplicarán más que las arenas. Despierto y aún estoy consigo. De cierto, Dios, harás morir al impío, apartados de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Desde que hablamos de Job, ¿verdad? Job sabía que no había pensamiento aquí, y en este salmo lo vuelve a plasmar. Nuestra vida completa está desnuda delante del Señor, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestro caminar, nuestro pensar, y muchas veces nos dice que cuando estamos en lo privado es el momento de verdaderamente de la fidelidad al Señor, porque a lo mejor cuando estamos en público podemos actuar de una forma para que la gente pueda decir, mira qué buen cristiano. Pero a veces en nuestra soledad, no soledad, pero sí en nuestra privacidad, en nuestros momentos, pero Él conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿A dónde iré? Dice la Escritura. Dice que ese conocimiento no podemos comprender, no podemos entender, ¿verdad? ¿Y a dónde iremos de su presencia? A donde vayamos. Aún las tinieblas, dice, ¿verdad? Es como la luz, es como el día. Porque Él formó las tinieblas, Él formó todo. Para Él no hay oscuridad, no hay claridad, para Él es transparente, es claro todas las partes que podamos ver. No hay algo que esté fuera de su alcance, ¿verdad? No es fuera que esté para Él alejado y que no tenga cuidado. Y dice que aún Él está ahí con nosotros en ese momento de oscuridad, en ese momento difícil, en ese momento en que estemos obrando y actuando mal, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Él está al alcance para decir, Señor, ayúdame, ¿verdad? No puedo, ¿verdad? En el momento difícil en que nosotros, quizás por alguna circunstancia adversa, ¿verdad?, que no está fuera del control del Señor, todas las cosas que nos pasan no están fuera del control, lo permite para que nosotros podamos reflexionar y hacer un alto y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Él permite todo eso, ¿verdad? Él nos formó, dice, Él nos hizo, Él nos conoce, ¿verdad? Y dice que cuál preciosos son todos sus pensamientos. Dice Él que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? Y todas las cosas nos vienen a bien para los que esperamos en el Señor, ¿verdad? Y al final de la lectura que dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. O sea, debemos estar, Señor, postrarnos delante de Él y, Señor, por favor, tengo esto, porque uno se conoce también. Uno sabe de lo que hace, de lo que deja de hacer. Examíname, Señor, pero si yo no puedo, examíname, Señor, ¿verdad? Pruébame y conoce, dice, pruébame. El Señor nos pone a prueba muchas veces. Y nosotros podemos pensar, qué malo el Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Si yo hago esto, si yo hago el otro. El Señor prueba nuestra fidelidad, nuestra fe, la parte del pacto que Él hizo con nosotros, la parte que nos corresponde del pacto. Y si hay en mi camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Podemos estar mal, Señor, perdón, Señor, ayúdame, socórreme, llévame por caminos de rectitud, levántame, fortaléceme, y que nuestra vida sea consagrada por Él. Somos humanos,
Aún Dios les decía a Job y todos los grandes hombres de la Biblia le fallaron un día a Jehová, ¿verdad? Elías, que fue arrebatado. Huía, ¿verdad? Elías. Huía. ¿Cuánto más nosotros? ¿Verdad? O más yo, simple mortal y que me habla el Señor así de esa forma, ¿verdad? De que hemos dejado de hacer nuestra parte en el pacto, ¿verdad? Quiero llevarlos también a Juan 15. Juan 15 del 1 al 11. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mis palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo he hablado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor, estas cosas he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Aquí yo reflexionaba de que si el Señor nos formó, desde el vientre, es que debemos de ser somos unos pámpanos. Desde nuestro nacimiento somos unos pámpanos. ¿Va? Desde nuestro nacimiento, ¿por qué nos formó? Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿va? Somos unos pámpanos, permanecemos a Él. Pero la vida nos va alejando de repente de las vicisitudes o nuestras necesidades, o nos van alejando de la presencia de Dios, o nos van haciendo hacer cosas que no nos convienen, ¿va? Queriendo ser más inteligentes, más capaces, o aquí se equivoca el Señor, o yo soy bueno, o yo estudié, o yo tengo esto, ¿va? Y nos vamos alejando. Por eso el Señor nos habla, ¿va? Por eso el Señor nos dice, Él nos formó, Él nos creó, Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces quiere decir que somos esos pámpanos. Pero nos hemos alejado de Él quizás, ¿verdad? No quizás. Muchas veces nos hemos alejado de Él. Entonces no estamos llevando los frutos para los que fuimos creados, para los que fuimos concebidos, para los que fuimos formados, ¿verdad? No estamos llevando eso. Y lo más triste es que dice que si no permanecemos seremos arrancados, secados y echados al fuego. ¿Verdad? Yo recuerdo, híjole, hay veces el día lunes de oración que tuve la oportunidad de venir, el profesor, se me va su nombre ahorita, Carlos, decía, oye, pero es que antes hablábamos, sí, es cierto, formamos, creo que eran las 12 tribus, ¿va? Funcionaron bien como 5, 6, 7 tribus, ¿va? Y muchos de esa actividad que tuvimos, que estuvimos caminando,
Hay gentes aquí de eso, ¿verdad? Gente que le sirve al Señor en todo su corazón y me con gusto lo digo, ¿verdad? Algo de que con don Goyito fuimos a visitar a Ramiro, ¿verdad? Y es un siervo fiel de la iglesia, es un siervo que siempre está pendiente de las cosas, a su pastor, ¿verdad? Aunque hay veces, ay, ¿qué hago? No, él cumple, ¿verdad? Y así como él, muchos de los que estamos aquí en ese tiempo, ¿verdad? Y a eso se refiere, que llevemos frutos, ¿verdad? Es bueno que permanezcamos acá. Es bueno, formidable, ¿verdad? Estar en la presencia del Señor. Pero de ahí no recuerdo, de veras, yo me digo, ¿quién más? Un muchacho que está en otra iglesia. Yo le hablé del Señor, ¿verdad? Pero no hemos dejado de hacer esa labor, esa parte, y voy a aprovechar a hacer un comercial en el grupo de congregación. Una hermana escribió, ¿verdad? ¿Cuál difícil es, verdad? ¿Cuál difícil es esa parte? ¿Cuál difícil, verdad? Porque qué palabra, qué le diré, qué hablaré, verdad? Ya soy salvo, pues ya estoy en mi zona de confort, verdad? Y hay veces, oye, es que yo no soy tomado en cuenta en esto, es que yo no en aquello, nos empezamos a apachurrar. Pero no es para el pastor, para la iglesia, todo el trabajo es para el Señor. Todo lo que hagamos es para el Señor. Es una palomita más, ¿verdad? Es una palomita más para el Señor en el libro en la Escritura, y hay veces dejamos de hacer. Es muy cierto también que hay ministerios, hay 5 grandes, hay quien cumple una función. Nos asombró y nos movió. Tuvimos una plática algunos amigos hace unos días. Es que nosotros venimos el día jueves y no sabemos quién hace el aseo el jueves. Creo que últimamente se sumaron otras personas, pero venían, no es que vamos tal y tal y tal. ¡Uy, Señor! Digo yo, pero no lo sabemos, y nosotros venimos muy plácidamente desde hacer el aseo. Es una labor que, bendito Dios, ayer vinimos como 8, 10, 12 hombres, no sé cuántos, ¿verdad? Se nos hizo bien fácil, lavaron y se quedaron algunos ya lavando algunas otras cosas, pero algunas veces nos ha tocado venir 2 o 3 de los varones. Ya estamos viejitos, ¿verdad, don Rodrigo? Ya salimos con el chisp, todos adoloridos, porque es desde lo más mínimo que podamos hacer, ¿verdad? Tal vez llenarles la cubeta de agua para que... vino un niño también con el papá, y el niño iba juntando, porque se junta mucho polvo, se vuela mucho polvo en este tiempo, iba juntándole el polvito, para no acarrearlo hasta allá. Eso es llevar frutos. Eso es llevar frutos delante de presencia. Y en el versículo 7, en una parte, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero primero tenemos que cumplir la parte que nos corresponde. Porque queremos que pídeme todo en el nombre de Jesús, sí, perfecto, lo dice el Señor, claro. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que esas cosas se hagan vivas en nuestro corazón, en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo, Néstor? Yo para que diga, Señor, yo quiero una empresa y quiero... Pero ¿estás haciendo eso? Y dice la Escritura que sirvamos al Señor y todas esas cosas vendrán por añadidura, serán añadiduras a nuestra vida. Pero nosotros, o yo, Néstor, ¿quiere las añadiduras? ¿Quiere las añadiduras y no quiere hacer ese servicio, esa parte que el Señor me demanda, me pide? Me dice, en su palabra. ¿Hacemos eso? A veces, la verdad, confieso que venimos a la plática y salgo, ay, Señor, en el Face me puedo pasar 2 horas, pero, Señor, delante de tu presencia ni 5 minutos puedo estar. Ni 5 minutos. Y a ellos me gusta oír algunos, y habla de cómo orar, qué pedir, de qué forma, cómo ir progresivamente, ¿verdad? De quién ir pidiendo y cómo ir pidiendo, ¿verdad? Como conviene, ¿verdad? De entre las cosas, pero queremos, Señor, que este negocio, que esta cosa, que yo pase el examen. Sí, hijito, pero estudia. Sí, hijito, pero hace esto. ¿Verdad? Entonces,
permanezcamos como un pueblo unido, ¿verdad? Como un pueblo delante de la presencia de Él, como un pueblo donde hay hermandad, donde hay ese deseo de alabarlo y de verlo. Vuelvo otra vez a la Señor, yo quiero verte, Señor, ¿verdad? Yo quiero verte, dice. Yo quiero verte, no físicamente, ¿verdad? Pero en todas las obras, en todas las cosas. Cuán maravilloso, decía yo, ¿verdad? Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía, ¿verdad? Y si hay cosas que se nos dificultan, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? Decía, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, decía Job. Y a veces podemos, Señor, ¿por qué esto, Padre? Ábreme entendimiento, ayúdame a entender esta parte, ¿verdad? Hay cosas que también el pastor siempre nos ha dicho que son reveladas y otras mucho después podemos ser revelados. Y Dios también nos la va revelando conforme al conocimiento que vayamos teniendo de Él. Muchas cosas nos van a ser reveladas conforme al conocimiento que vayamos teniendo de Él. Queremos hacer cosas que no conocemos, que no comprendemos. Y en la Biblia hay tantas promesas, tanta enseñanza, que conocemos hay veces lo de encimita, lo básico, ¿verdad? Que es muy importante, por supuesto. Es la forma de cómo acceder, de cómo llegar al Señor, de cómo estar en su presencia, de cómo aceptarlo, de cómo Él venga a nuestro corazón, sí. Excelente. Ahora tenemos que, en una parte de la Escritura dice que el agua del Espíritu le llegaba a los tobillos y fue introduciéndose y fue metiéndose más hasta que ya nadaba en el río del Espíritu. Ya nadaba en el río del Espíritu. Y eso es lo que debemos buscar, ir progresivamente, caminando hasta que podamos nadar en el río del Espíritu y que Él nos vaya revelando. Estamos en la presencia poderosa del Señor. Por favor, acompáñenme tantito a Romanos 5. En Romanos 5 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, en la cual permanecemos, estamos aquí, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por el justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas a Dios muestra su amor con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí nos muestra el Señor que hemos sido justificados por la fe. Y es cierto,
Todos hemos sido justificados a través de la fe en Cristo Jesús, de la fe en el Salvador, que es un don maravilloso que nos da, ¿verdad? El tener esa fe, ¿verdad? Dice que la fe viene por el oír, pero el oír de su palabra. Entonces debemos procurar siempre escuchar de su palabra, oír de su palabra, estar en su palabra, ¿verdad? Y permanecer en él para poder afrontar las situaciones adversas quizás de la vida. Dice, y que nos gloriamos en las tribulaciones, dice en la Escritura, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Job padeció tribulaciones, y qué tribulaciones, ¿verdad? ¿Qué tribulaciones padeció Job? Casi todo el libro de Job se lleva en las lamentaciones, en la tribulación, en el momentos difíciles, pero él nunca renegó de Jesús, ¿verdad? De Dios, de Jehová. Nunca negó de la existencia ni él, ¿verdad? Dice que esas son pruebas, y la esperanza, y la prueba, dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Cuál es la esperanza nuestra? Jesús, ¿verdad? Jesús es nuestra esperanza. Jesús es el que muestra su amor en esos momentos difíciles de nuestra vida. Jesús se muestra en nuestra vida y ocurre a nuestro socorro en esos momentos difíciles, ¿verdad? Ocurre en nuestra vida. Él está a nuestro lado. Él siempre estará con nosotros. Aún en los momentos más difíciles, Él siempre va a estar con nosotros. Y dice que Él murió en la Escritura, aún siendo enemigos de Él. Él murió por nosotros, aún siendo enemigos de Él, porque estábamos descarriados. Lo digo por mí, vivíamos alejados de su presencia, haciendo las cosas que no convienen, ¿verdad? Haciendo cosas que a Él no le agradaban. Yo vivía mal, fuera de su presencia. Bendito Dios, llegó alguien y me habló del amor del Señor, ¿verdad? Y en esta iglesia la verdad que fui recibido con mucho amor. Fui recibido, algo que no me olvido, ¿verdad? Es algo que nos hizo permanecer acá, ¿verdad? Es algo que antes, la verdad, como decían, nos gozábamos porque nos glorificábamos y nos gozábamos, recordamos que cómo nos reuníamos, y lo hemos dejado de hacer, ¿verdad? Ya no solo como iglesia, sino como pueblo, como hermanos, como amigos, ¿verdad? Convivir, ¿verdad? Es algo, en eso demuestra su amor el Señor. Y no sé si en Mateo creo 24:12 dice, porque el corazón de muchos se ha enfriado, ¿verdad? Y se nos ha enfriado nuestro corazón por la humanidad, por las cosas de la vida, por las dificultades, por las vicisitudes, por falta de dinero, por falta de trabajo, no sé por qué, ¿verdad? Y hay veces ni en eso, porque el Señor tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Nunca hemos padecido, nunca yo que sepa, ¿verdad? Y la verdad que también hay un pueblo dispuesto. He visto en muchas acciones la mano de las mujeres, de los varones, y cooperan. Y si hay un hermano o alguien pasando ciertas tribulaciones, hay ese corazón, hay ese amor, ¿verdad? Hay esa parte que Dios quiere de nosotros. Y si eso hizo por nosotros, ¿verdad? Cuanto más hará el Señor si tenemos una plena reconciliación con Él. Si nos acercamos a Él y le confesamos y le hablamos, Señor, perdóname, ¿verdad? No sé, cada quien, ¿verdad? Ir delante de su presencia y decir, Señor, ayúdame a caminar en tu presencia. Ya lo decía en el Salmo, ¿verdad? Ya lo decía el Salmo, de que busquemos, Señor, de que le digamos y que lleguemos ante Él y digamos, Señor, guíame por tus sendas de justicias, de vida.
A veces les digo, las cosas de la vida se nos presentan difíciles, la economía, la enfermedad y muchas cosas, pero el Señor tiene cuidado, ¿verdad? Esas tribulaciones del Señor tiene cuidado. Él mismo nos dice, Él nos va dando, produce prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, y de eso produce el amor, ¿verdad? Son etapas que quizás, mejor si no las pasamos, ¿verdad? Si vivimos cumpliendo nuestro pacto, ¿verdad? Si vivimos cumpliendo la ordenanza del Señor, no vamos a pasar esas pruebas, ¿verdad? Esas tribulaciones muchas veces difíciles. Y aún hay personas que sirviendo al Señor padecen enfermedades, pero el Señor los tiene aún con nosotros cuando sabemos que otros ya se han ido. El Señor los mantiene con nosotros. Podemos ver que hoy el pastor al ratito va a estar compartiendo después de una operación y que decían que era muy dolorosa. Ya va a estar compartiendo a las 10 de la mañana en el canal de Tuxtla. Es la muestra del amor, del poder, de la misericordia, de la gloria que se manifiesta en la vida de su siervo. Entonces también nosotros, dice la Escritura, que imitemos a nuestros pastores en su fe. Imitemos a nuestros pastores en su fe. Y eso es a través de la fe que produce todo esto, ¿verdad? Y que nos lleva a la misma presencia de Dios. Acompáñenme tantito más adelante en Romanos 8. En Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque de las cosas de las carnes piensan en las cosas porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí nos invita el Señor a que no hay ninguna condenación, abogado tenemos, dice la Escritura. A través de la venida de Cristo, a través de la presencia de Dios en nuestras vidas, a la vez del sacrificio supremo de Jesús en la cruz, ya no vivimos conforme a la carne, vivimos conforme a su espíritu. Y hay veces hasta el pastor nos ha dicho que y Jesús vino como hombre y aún cumplió la ley. Dice, no vine a abolirla, vine a cumplirla. Vine a cumplir, no vine a abolir la ley. Para él hubiera sido muy fácil eso, pero no, vino a mostrarnos que aún viviendo, porque sí, somos carne y somos débiles en cuanto a la carne, pero podemos sujetar esa parte carnal al Espíritu. Somos carne, o sea, vivimos, el Espíritu mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a fortalecer y el que nos va a dar la fuerza para poder estar soportando esos momentos, esas circunstancias, esas tribulaciones, esas situaciones de la vida, ¿verdad? Que cada uno es diferente, en cada uno es, pero
pero el Espíritu de Dios, el Espíritu que mora en nosotros, ¿verdad? Y Jesús también pasó situaciones adversas durante su caminar, ¿verdad? Difíciles, ¿verdad? Y nos mostró, aún en la noche que iba a ser entregado, ¿verdad? Él fue delante del Señor en su calidad de hombre, Señor. Si es posible que pase de mí esta copa, ¿verdad? Porque lo estaba viviendo en su carne, ese dolor, ese escarnio. Él sabía porque era Dios, ¿verdad? Él sabía lo que vino, él vino predestinado, no había otro plan, no había otro plan, ¿verdad? No había otro plan. Después de los pactos y después de todo lo que Dios hace, envía a su Hijo en propiciación, en muerte por todos nuestros pecados, por todas nuestras... Y aún sabemos que, como decía, abogado tenemos, vamos a cometer, vamos a fallar, vamos a caminar, vamos a hacer cosas que no convienen, pero acudamos a Él prontamente, ¿verdad? Acudamos a Él, a su presencia, y decirle, Señor, o en el momento, ¿verdad?, de nuestro coraje, de nuestra molestia, que haya una luz, ¿verdad? Y si vivimos en Él, si vivimos practicando y aprendiendo esto, vamos a tener siempre presentes que antes que hacer una cosa que no conviene, que en nuestra mente, en nuestro corazón, diga, Señor, ¿qué debo hacer, verdad? O reprendar, o retenernos, nuestra ira, nuestro enojo, nuestra molestia, y evitar esos momentos de sacar a flote nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra forma, que nos ganan, o me ganan a mí en lo particular muchas veces. Entonces, los invito a que siempre demos a ver, nos compartimos y Rodrigo nos dice, yo salgo de acá, oremos antes de salir, ¿verdad?, de nuestros hogares. Señor, te pido que nos acompañes y nos lleves en nuestro caminar, en nuestro andar, y lo dice la Escritura, ¿verdad? Lo dice aún la palabra de que lo llevemos atado en el cuello, en nuestro coche, en nuestro carro, en la oficina, en nuestro trabajo, tengamos presentes, ¿verdad? Átalos, dice, ¿verdad? Él dice que ya lo escribió en nuestro corazón, pero nos va a hacer ver la presencia de Dios a través de, no como un fetiche, ni como un amuleto, ni nada por el estilo, ¿va?, sino como algo que nos recuerde, ¿va?, si nos estamos olvidando de que somos cristianos, ¿va?, y que esa es nuestra relación con Dios, ¿va?, de que esa es nuestra forma de vivir ante Dios, ¿va?, entendiendo mi relación con Dios, ¿va?, o sea, esta es mi relación. Entonces, si yo actúo así, entonces quiero que me acompañen a Mateo. Mateo 13. Del 14 en adelante. Dice la Escritura, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Nos dice el Señor, pero bienaventurados somos, ¿verdad? Bienaventurados vuestros ojos, porque podemos ver, escuchar, y conocer del amor de Cristo Jesús, ¿verdad?
Dice que muchos justos, muchos profetas desearon ver lo que nosotros vemos, lo que nosotros conocemos. ¿Va? Ellos padecieron, muchos profetas padecimos. Hay un parte donde dice, ¿cómo murieron los profetas? ¿Verdad? ¿Cómo murieron los profetas? Esos hombres que se entregaron aún sin, creyendo, ¿verdad? Creyendo al Señor, creyéndole a Jehová. A nosotros sabemos de la existencia, de que estuvo Jesús en la tierra. Aun cuando estábamos en la otra enseñanza, ¿verdad? Nos hablaban de Jesús. Ya hablábamos de Jesús, ya conocíamos. Y aquí venimos a ver al Jesús tal y cual, ¿verdad? Tal y cual es. Cuál grande es su amor, ¿verdad? Ese es un gran... Es una victoria, diría yo, ¿verdad? De conocer de ese amor, de todo lo que nos pudo y nos puede seguir dando y seguir recibiendo del Señor. Por eso los invito, la verdad, a que consideremos nuestra relación con el Señor. Consideren mi relación, su relación de ustedes con el Señor. De aferrarnos, de agarrarnos, de buscarlo. No sé cuánto tiempo, ¿verdad? Pero hagamos el intento de ir mejorando nuestra relación con Él. Y al mejorar nuestra relación con Él, vamos a tener una mejor relación como iglesia, con el mundo. Tenía un versículo nada más que hace mismo donde dice, para que el mundo nos vea y seamos bien vistos por el mundo, pero también por Dios, ¿verdad? O sea, no solo que Dios nos vea, sino que el mundo pueda reconocer a través de cada uno de nosotros la existencia y el poder de Dios, la transformación que por supuesto ya lo hemos vivido, ¿verdad? Que por supuesto mi vida era una desgracia, ¿verdad? La vida de mi esposa, pobrecita, ¿verdad? Que ella padeció, pero realmente ya hemos recibido eso, pero podemos ser aún mejores delante del Señor. Mejores humanos, mejores hermanos y sobre todo mejores con Dios. Para terminar, quiero que me acompañen a Apocalipsis 2:7. Dice en el 2:7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Esta es una carrera que no termina hoy, que no empieza hoy, ¿verdad? Que es continua, que es de todos los días, ¿verdad? Y muchas veces decimos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos más que vencedores. Y decimos, todo lo puedo en Cristo. Pero ¿cómo podemos todo en Cristo? ¿Cómo somos más que vencedores en Cristo? Haciendo su perfecta voluntad, no nuestra voluntad. Y si no entendemos muchas cosas, ya le decía hoy, preguntémosle, decía Job, ¿verdad? Y yo te preguntaré, y tú me contestarás, dice, ¿verdad? Y podamos decir como Job, pero ahora mis ojos te ven. Pero ahora mis ojos te ven. Conocía del Señor, hacía las cosas, tenía un corazón perfecto, pero no conocía, no lo veía, pero ahora mis ojos, y decíamos eso, Señor, yo quiero verte, dice la canción, yo quiero verte, Señor, yo quiero verte, Padre, en todo tu esplendor, en toda tu magnificencia, en toda tu gloria, ¿verdad? Quiero verte, Padre, en mi vida, reflejado en mí, mostrándole al mundo lo que tú eres. Padre, te doy gracias por este tiempo, te bendigo, te alabo, y te ruego tu perdón y tu misericordia por mi maldad, mi pecado, mi iniquidad,
es grande delante de ti, papá. Te ruego tu perdón, que me fortalezcas y que me lleves por tus sendas, por tus caminos, y que este pueblo también, Dios, pueda gloriarse en ti, Señor, y conocer, Señor, tu bondad, tu misericordia y tu poder, papá. Gracias, gracias, mi Dios. Te bendigo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.